Entonces, el ambiente ácido es generado por una enzima, la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica genera formación de radicales hidrógeno dentro del borde rizado. Bueno, entonces ese ambiente ácido, gracias a esta enzima, la anhidrasa carbónica, se acumula ion hidrógeno, ¿verdad?, dentro de ese borde rizado, y ese ion hidrógeno, como es bastante ácido, va a empezar a disolver la parte inorgánica del hueso. O sea, el fosfato de calcio va a empezar a disolverse por ese ambiente ácido generado por ese ion hidrógeno, ¿verdad?, en este borde rizado. Entonces la parte inorgánica es eliminada por el ambiente ácido generado por hidrógeno, ¿verdad?, que es formado gracias a esta enzima, la anhidrasa carbónica. Ahora, la parte orgánica también tiene que disolverse. Y la parte orgánica va a ser reabsorbida por la fosfatasa ácida, por ejemplo, y la colagenasa, que van a destruir la parte orgánica. Es decir, este osteoclasto tiene que reabsorber el hueso. Primero reabsorbe la parte inorgánica, ¿verdad?, y después elimina la parte orgánica, y así se reabsorbe el hueso. Es un proceso bastante complejo, he tratado de explicarles muy concretamente. Hay muchas reacciones químicas para la resorción del hueso. Bien, eso en cuanto a la composición química y las células que forman el tejido óseo. Ahora vamos a ver la estructura, tanto anatómica como histológica del hueso. Estructura macroscópica. Bien, el hueso anatómicamente, aquí vemos una imagen de un fémur esquemáticamente. El hueso, obviamente, anatómicamente es de dos tipos: hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto está en las diáfisis de los huesos largos y en la parte periférica de huesos cortos y planos e irregulares. Compacto, ya se imaginan a qué me refiero, es más rígido, más duro. En tanto que el hueso esponjoso está localizado en las epífisis de los huesos largos y en la parte central de los huesos planos y cortos. Ese hueso esponjoso alberga a la médula ósea. Entonces, dentro del hueso compacto está la médula ósea, ¿verdad?, que es el tejido en el cual se están formando los elementos formes de la sangre, tanto eritrocitos y leucocitos. Aquí vemos entonces el hueso compacto en el centro, hueso esponjoso en los extremos. Una imagen de hueso compacto, y por dentro tenemos el hueso esponjoso que alberga a la médula ósea. Bien, ahora, el hueso va a estar revestido por una capa de tejido fibroso denso, irregular, que se llama periósteo, que recubre todo el hueso salvo las superficies articulares, porque aquí está cartílago. Reviste todo el hueso menos las superficies articulares. El periósteo tiene dos capas histológicas: la capa osteogénica y la capa fibrosa. La capa fibrosa tiene fibras colágenas tipo 1 y fibroblastos, además de vasos sanguíneos.
En cambio, la capa osteogénica principalmente tiene células osteoprogenitoras. Aquí vemos, ¿verdad? Las dos capas, la fibrosa y la osteogénica esquemáticamente. Ahora bien, existen unas fibras colágenas calcificadas o semicalcificadas, llamadas fibras de Sharpey, que como clavos van a unir el periósteo con el hueso. Estructura microscópica del hueso. Bien, microscópicamente el hueso, tomando como ejemplo un hueso largo cortado transversalmente, imaginen que esto es un fémur. Hemos cortado y estamos viendo una partecita de ese hueso. Tiene sistemas de laminillas. O sea, el hueso, histológicamente, por estructura microscópica, tiene sistemas de laminillas que son los siguientes. El sistema perióstico, que está formado por varias capas de laminillas, si se fijan, son como las capas de la cebolla, una encima de otra. Varias capas de laminillas por debajo del periósteo. Por eso se llama sistema perióstico. Luego tenemos el sistema endóstico, que está formado por varias capas de laminillas relacionados con el endostio. Luego tenemos a los sistemas de Haber. Los sistemas de Haber son los más numerosos. Estos sistemas de Haber también se llaman osteonas, sistemas de Haber u osteonas, y forman la unidad estructural del hueso. O sea, ¿cuál es la unidad estructural del hueso? La osteona o sistema de Haber. Aquí hay varios, ¿verdad? Aquí tengo varios. Ahora, un sistema de Haber, si lo vemos con mayor aumento, aquí vemos parte de un sistema de Haber, está formado por un conducto de Haber. Aquí vemos, es un conducto vascular que tiene vasos y nervios. Y en torno a ese conducto de Haber se encuentran las laminillas de forma concéntrica, como los anillos de un árbol. El conducto de Haber y las laminillas óseas, como describiendo círculos en torno a ese conducto. Bueno, entonces aquí vemos el conducto de Haber, las laminillas óseas. Ahora, en el límite de dos laminillas óseas se encuentra un espacio, que es la laguna ósea, ¿verdad? ¿Y qué célula existe en la laguna ósea? Los osteocitos. De la laguna ósea emergen los conductivos calcófaros, que contienen a las prolongaciones de los osteocitos. Ahora bien, los conductos de Haber adyacentes van a comunicarse entre sí mediante conductos transversales que se llaman conductos de Volkmann. Entonces, los conductos de Volkmann comunican a los conductos de Haber. Y vemos el conducto de Volkmann. Ahora bien, entre los sistemas de Haber se encuentran los llamados sistemas intermediarios o intersticiales, que en realidad son sistemas de Haber ya reabsorbidos,
o en etapa de resorción. O sea, digamos que el hueso se va remodelando, ¿verdad? Entonces los temas intersticiales son los dejables, pero ya están en reabsorción. Bien, hablando de la osteogénesis, hemos visto cómo es el hueso anatómicamente, histológicamente, ahora cómo se forma el hueso. La osteogénesis. Existen dos tipos de osificación, que son la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Ahora bien, la osificación intramembranosa es aquella en la cual se forma hueso a partir de una membrana, por eso se llama intramembranosa. El hueso se forma a partir de una membrana. Este tipo de osificación es propio de los huesos de la bóveda craneana y también de los huesos maxilar y mandibular. Para la formación de este hueso, las células mesenquimáticas van a condensarse, o sea, se concentran y forman un blastema óseo que es un blastema óseo, simplemente son células mesenquimáticas condensadas. Luego, las células de este blastema óseo se van a convertir en osteoblastos que van a formar un centro de osificación primario. Luego, los osteoblastos depositan matriz que luego se va mineralizando hasta formar el hueso trabecular, o sea, un hueso fino, muy sutil todavía. Este hueso va madurando gradualmente y los osteoblastos ya se transforman en osteocitos que quedan atrapados dentro de la matriz. Sin embargo, el tejido mesenquimático todavía persiste en los bordes para formar el periósteo y el endósteo. Bueno, no sé si han sacado una foto de eso, ahí les permitiré que saquen. Bien, eso es en cuanto a la osificación intramembranosa, o sea que el hueso se forma a partir de una membrana mesenquimática. Es una imagen histológica de la osificación intramembranosa. Vemos trabéculas óseas formándose gradualmente y aquí tejido mesenquimático que se va convirtiendo en diferentes tipos de células para formar ese hueso trabecular. En cuanto a la osificación endocondral es la osificación que se produce a partir de un molde de cartílago hialino. Este tipo de osificación es el más difundido, o sea, huesos largos, planos y todos aquellos, exceptuando los que he indicado, se forman de esta manera. Osificación endocondral significa osificación dentro de una pieza de cartílago. Bien, lo voy a hacer rápidamente esto porque no, tengo que acabar el tema hoy día. Simplemente si notamos, este es un molde de cartílago que luego se transforma en hueso. Aproximadamente en el primer y segundo mes, dentro del cartílago se forma una proliferación de células condrogénicas que se convierten en condrocitos. Luego a los 2 o 3 meses el pericondrio se convierte en periósteo y forma un collar óseo
de hueso, muy sutil, como es este collar óseo. De ese collar óseo, sus vasos sanguíneos se introducen al interior del cartílago para formar un centro de osificación primario que ya empieza a formar la matriz del hueso que luego se va calcificando. Luego en el séptimo y octavo mes, directamente ya se forman dos centros de osificación que ya son secundarios, porque ya se forman en las epífisis de los huesos largos. Aquí está el centro de osificación primaria, aquí están los secundarios. Luego va gradualmente transformándose el cartílago en hueso, y solamente quedan dos partes que siguen como cartílago: las superficies articulares y el disco epifisario. Y eso más o menos, el disco epifisario persiste hasta que la persona es adolescente, más o menos 18, 19 años. Este disco epifisario permite el crecimiento en longitud del hueso. El hueso va creciendo en longitud gracias a este disco o epifisario o cartílago de conjunción, que también se llama. Bueno. Luego, este disco epifisario es un cartílago hialino que se va transformando gradualmente en hueso, o sea, va creciendo y va haciendo que crezca el hueso en longitud. Y simplemente voy a nombrar, este disco epifisario tiene las siguientes zonas. La zona de reposo es la más superficial, en la cual se están en actividad mitótica los condrocitos. En la zona proliferativa, los condrocitos aumentan en número y se van formando filas. Luego, en la zona hipertrófica, las células aumentan de volumen y reducen la matriz gradualmente. En la zona de calcificación, la matriz va depositándose fosfato de calcio, como hemos visto anteriormente cómo se forma el fosfato de calcio. Y finalmente, en la zona de osificación, ya se transforma en hueso trabecular esa zona. Entonces, este proceso de que el cartílago se va convirtiendo en hueso hace que el hueso vaya creciendo. Mientras más actividad, más crecimiento. O sea, por ejemplo, la somatotrofina, que es una hormona, la hormona del crecimiento, cuando tiene mayor actividad hace que haya más proliferación de este cartílago y por lo tanto el hueso va a crecer mucho más. Si hay menos somatotrofina, el hueso no se forma mucho, entonces crece menos. O sea, la hormona es la que influye sobre este disco epifisario, la somatotropina. Bien, y finalmente vamos a hablar rápidamente de lo que son las articulaciones. ¿Qué es una articulación? La unión entre dos huesos, así de simple. Existen dos tipos globales, o sea, una clasificación global: la sinartrosis y la diartrosis. En la sinartrosis no existe movimiento, o sea, los huesos están unidos de tal manera que no existen movimientos, o bien existen movimientos muy limitados. Dentro de la sinartrosis nos vamos a las siguientes. La sinostosis: entre los huesos hay hueso, por lo tanto es imposible moverlos. Eso es propio de la bóveda craneana. Luego, la sincondrosis: entre los huesos se interpone cartílago hialino. Un ejemplo, la articulación del esternón con las costillas. No hay mucho movimiento. Luego, la sinostosis, la sinfibrosis: entre los huesos hay tejido fibroso. Eso, por ejemplo, la articulación del húmero y entre los huesos de la pierna, ¿verdad? Y del antebrazo. Tibia peroné, radiocúbito. Entonces, son los movimientos muy limitados, ¿verdad? Entre los huesos hay tejido fibroso. Luego la sínfisis, como la sínfisis pubiana, en la cual hay cartílago fibroso o fibrocartílago, y la gónfosis, que es la articulación del diente. O sea, el diente es una articulación. El diente con el alvéolo forman una articulación de poco movimiento, pero igual es una articulación.
Finalmente, las diartrosis son las de movimiento bastante amplio, mucho movimiento, ¿verdad? En estas diartrosis, las superficies articulares, que son estas, están revestidas por cartílago hialino y están rodeadas por una cápsula articular. Dentro de esta cápsula existe una membrana llamada membrana sinovial, que produce un líquido llamado líquido sinovial. Ese líquido sinovial es como un lubricante que lubrica la articulación para que los movimientos sean más funcionales, podríamos decir. Histológicamente, la membrana sinovial, aquí vemos una imagen, presenta dos tipos de células. Las células F, que en realidad son fibroblastos, y que producen la matriz y el ácido hialurónico, y las células M, que en realidad son macrófagos, que eliminan las sustancias ajenas que ingresan a la articulación. Dos tipos de células. Y esto es una imagen justamente de la membrana sinovial vista con el microscopio electrónico. Aquí están las células F y M, aunque teníamos que ver con mayor aumento para verlas mejor. Y aquí vemos con mayor aumento, células F y células M. Bueno, disculpen, me he apurado porque el tema un poco lo he compactado, porque la anterior vez nos jugó mala pasada el equipo, tenía que avanzar parte de este tejido, porque cada clase más o menos tiene que tener